Hola, hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto, qué placer. Sean todos bienvenidos a una nueva explicación, en este caso sobre medidas de dispersión, que me habían pedido una explicación así concreta, directa, para que sepan ustedes cómo encontrarla, ¿no? Esta es una medida también muy usada. Una de las medidas, ¿no?, que están dentro de esta medida de dispersión, que normalmente son como tres o cuatro, pero bueno, las vamos a ver las más importantes y para que ustedes la puedan calcular de una manera muy sencilla. Así vamos a sacarle un ejercicio, bueno, lo vamos a hacer con datos agrupados, evidentemente con intervalos de un texto ya de décimo año. Es un ejercicio de décimo año, que bueno, aquí no piden específicamente hacer la medida de dispersión, pero nosotros lo vamos a hacer, así con estos datos que nos están ofreciendo aquí, con esa información. Así que con cualquier ejercicio que ustedes vayan a hacer mediante datos agrupados les puede servir. Y vamos a hacer algunas aclaraciones, vamos a ir haciendo para que ustedes las tengan en consideración. Ok, bueno, gracias a todos los que siguen llegando, siguen uniendo a la comunidad y están dejando su bonito comentario, y sé que les está sirviendo a todos ustedes, más que les guste que les sirva, que sea de bastante utilidad para que ustedes le puedan sacar el mayor de los provechos. Éxitos a todos en cada una de sus actividades escolares. Bien, entonces no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario y una compartida, que es muy útil para el canal, por supuesto para mí también. Bien, sin más preámbulo, entonces, ¿qué les parece? Sí, empezamos. Bueno, aquí tenemos ya el ejercicio, si la tablita con la que vamos a trabajar, la varianza y la desviación típica. En la tabla 7 se registró el número de horas semanales que dedican al estudio los 30 estudiantes de noveno año. Horas semanales que se dedican a estudiar. Y aquí están los intervalos, van desde 0,4 hasta 12 a 16. Bueno, aquí ya en el último intervalo, pues podríamos ponerle que sea cerrado, porque aquí termina la tabulación de los datos hasta 16. Podría ser cerrado ahí porque también se tomaría en cuenta el 16. Pero bueno, en este caso lo han dejado por ahí ese lado abierto. Ok, algunas cosas a considerar. Primero, que para calcular la varianza, normalmente se hace en ese orden, varianza y luego la desviación típica, pero para calcular la varianza necesariamente ustedes deben saber ya calcular la media aritmética o el promedio, que también se lo denomina, pero ya deben saberla calcular. Y ya dejé el video sobre cómo hacer y cómo calcular con datos agrupados o con intervalos. Eso es lo primero. Media aritmética, primerito, deben hacerlo, deben calcularla. Una vez que tienen esto, pues ya proceden a la varianza y luego ya la desviación típica al final, porque es muy sencillo, la verdad. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer aquí una tablita, a completarla. Bien, aquí ustedes pueden ver ya la tablita para lo que necesitamos nada más. Y vamos a empezar. Entonces, veamos por acá. Primero, que acá tenemos ya la variable. La variable está hablando sobre el número de horas, evidentemente. Lo tienen acá. Esto vendría siendo la variable X. Y luego el número de estudiantes, que es la frecuencia absoluta, F sub I. ¿A cuántos? Pues están en ese rango, ¿no? De 0 a 4 hay 8, de 4 a 8 hay 10 estudiantes, de 8 a 12 hay 8 y de 12 a 16 hay 4 estudiantes. Bien, entonces ya ustedes pueden empezar sumando aquí n. Recuerden que n es el número de datos para los que se está trabajando. En este caso es 18, más 8 es 26, más 4 es 30. Es decir, 30 estudiantes a los cuales se les ha consultado esa información que se está ahí registrando. Bien, entonces como miren que acá en el intervalo hay dos datos, si hay un límite inferior y hay un límite superior, entonces no nos sirve trabajar así con dos límites. Hay que trabajar nada más con un valor para que sea más práctico. Entonces se denomina algo llamado marca de clase, que ya lo he dicho en los otros videos, que lo pueden consultar. ¿Y cómo se calcula eso? Pues bueno, es simplemente hacer una suma entre el límite inferior y límite superior, que es 0. El límite inferior, el límite superior es 4, entonces suman 0 más 4 y lo dividen entre 2 porque tienen dos datos. 0 más 4 es 4 y 4 entre 2 es 2. Entonces aquí pondrían ustedes 2. Hacen lo mismo con el otro intervalo. 4 más 8 es 12. Dividido entre 2 es 6. Ahora con eso ustedes ya se pueden dar cuenta de algo. Si ustedes vieron los videos anteriores se van a dar cuenta de que hablamos ahí de una anchura, una amplitud. Fíjense que de 0 a 4 hay 4 unidades, es decir, hay una anchura, hay una amplitud de 4. Y miren acá ustedes, si van de 2 a 6 se sumó 4, ¿verdad? Aquí entonces también debería cumplir el mismo parámetro para que no estén usando calcular en todos los intervalos. Bueno, en este caso es una tablita pequeña, pero pues puede haber más intervalos, a veces hasta de 10 intervalos. Entonces se demora más tiempo. Pero es un criterio que ustedes pueden aplicar. 2 más 4 es 6, más 4, aquí debería ser entonces 10. Y 10 más 4 debería ser aquí 14. Entonces, si ustedes hacen las sumas acá, 8 más 12, y lo dividen entre 2, le va a dar 10. Entonces eso es un criterio, ¿no? Saber de cuánto es la amplitud y luego le van sumando nomás a cada número anterior ese dato. Es simple, no tiene ciencia. Una vez que hacemos esto, vamos a la marca, a calcular esta columna de aquí, que es la marca de clase, lo que hemos encontrado por la frecuencia absoluta, que es el número de estudiantes. ¿Para qué? Para poder calcular nuestra media aritmética. Eso es lo primero que vamos a hacer, que les había mencionado. Voy a bajar aquí un poco y poder hacerlo. Entonces multiplican 2. En este caso no es necesario usar calculadora porque los números son bajitos.
Para la multiplicación hablo, pero si ustedes quieren asegurarse, lo hacen, ¿no? Entonces 8 por 2 es 16. Recuerden, marca de clase por la frecuencia absoluta. 10 por 6 es 60. 8 por 10 es 80. Y 4 por 14, 56. Y esto aquí ustedes lo suman, ¿no? Aquí ponen ustedes la sumatoria de esas cantidades que tienen ahí, ¿sí? La sumatoria. Y les va a dar es un valor de 212, ¿no? 212. Ustedes suman en su calculadora y les va a dar 212. Bien, y luego calculan la media aritmética de la siguiente manera. ¿Sí? Les voy a mostrar. Bueno, aquí yo tengo para que vean que aquí está mis apuntes que había realizado yo para poder hacerlo más rápido y no tomar mucho tiempo en el video. Y sea más sencillo, ¿no? Pero vean que lo tengo preparado también. No es que lo vengo y lo improviso, no, que hay que también analizarlo. Ok, entonces para la media aritmética recuerden que se utiliza, como estos son con datos agrupados, hay que hacerlo mediante la siguiente fórmula que ya está preestablecida, ya está estudiada y analizada, y como en este caso pues ya les he hecho notar algunos parámetros, entonces debe ser así. Acá nosotros en nuestro país Ecuador normalmente lo hacemos para denotar a la media aritmética, lo hacemos con este símbolo, la X y una línea recta horizontal arriba que abarque eso. En otros lados lo hacen con una mu así se denomina, no es que yo le estoy dando el nombre así, pero una de las dos, sí, cualquiera, pero nosotros acá normalmente la reconocemos de esta forma. Esto es igual a la sumatoria, ¿cierto? De la sumatoria desde 1 hasta n. ¿De qué? De lo que hemos encontrado, es decir, de la marca de clase que hicimos por la frecuencia, todo esto dividido entre el número total de datos, que son 30. Ya simplemente escoger valores y hacerlo. Entonces pondremos aquí 212, todo esto entre 30. ¿Sí? Hacen ustedes, mira, aquí lo voy a hacer yo en la calculadora. Ahí creo que ustedes lo ven. Es 212 dividido entre 30. Y nos da un valor de 7,06. Redondeado, si lo podemos aproximar, lo hacemos. Entonces, en este caso, pondremos 7,07. Ya, a la siguiente unidad. En este caso, si se puede, lo hacemos. Si no, pues lo dejan tal cual. O trabajan con 3 decimales, dependiendo también ya de cómo su maestro les dé los parámetros para hacerlo. Ya es cuestión de ustedes también, chicos, ¿sí? Entonces, ahí está. Voy a quitar la calculadora y seguimos. Una vez que ya tenemos nuestra media aritmética, vamos a hacer nuestra siguiente columnita, que es la siguiente, fíjense. La marca de clase que hemos encontrado, que es x sub m, menos la media aritmética. Es simplemente ir haciendo una resta. Y pues sería de la siguiente manera, ¿no? Entonces voy a poner yo mi calculadora nuevamente para que ustedes lo puedan ver. Ahí, fíjense bien. Y hacen lo siguiente. 2 menos 7,07. Y eso es menos 5. ¿Sí? Menos 5,07, ¿verdad? 07. Ahí lo ponemos. Fíjense, ya está. De la misma forma hacen el siguiente. Escriben ahora 6 menos 7,07. Y eso da un valor de 1,07. Ese lo escriben ahí. Menos 1,07. No se asusten por el signo negativo porque ya van a ver lo que va a pasar en un minuto. Ahora ponen pues 10 menos 7,07. Y eso les da 2,93. Y lo otro pues si hacen ustedes 14 menos 7,07 les va a dar 6,93 si es que no me equivoco. Una vez que hemos hecho esto, va el siguiente paso. Bueno, esta es una manera más extensa de hacerlo, por decirlo así. Hay otra manera que es mucho más rápido, si toma menos tiempo, pero es básicamente llegar al mismo resultado. Por ahí varía algunos decimales por cuestión de esto de divisiones y toda esta situación, pero se llega al mismo camino. Pero yo lo estoy haciendo de una forma más extensa, que normalmente se suele hacer así. Hay otra manera de hacerlo. Esto que hemos encontrado lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué razón se preguntarán elevar al cuadrado? Porque ahí ustedes pueden ver que tienen valores negativos, ¿cierto? Valores negativos. Ahora, si ustedes hacen aquí esta situación, de pronto les va a dar 0, ¿sí? Y se lo hace eso pues para no tener esa suma, y pues que este signo se pueda anular y poder calcular, ¿no? Si no, no va a tener sentido. Entonces ustedes ponen en su calculadora elevar al cuadrado esa columna, es decir, ponen 5,07 negativo, ya la calculadora se lo hace. Yo lo voy a poner en positivo porque de todas formas el signo se va a anular, porque también lo vamos a afectar con el exponente 2, 5,07 por 5,07, y eso da 25,70. No lo puedo llevar a 71, pero bueno, vamos a poner 25,70. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Elevar este número, ¿sí? Esta cantidad al cuadrado, y esto pues es multiplicar dos veces así, ¿no? Menos 5,07 por menos 5,07.
al momento de hacer la multiplicación el signo se va a omitir ya, también se afecta. Bueno, por esa razón es que yo no lo puse. Y así ustedes lo siguen haciendo a los demás. Ponen 1,07, lo elevan al cuadrado y les da lo siguiente. Estos valores tendrían ustedes ahí al momento de elevarlos al cuadrado. Luego de esto, ustedes esto que han encontrado, esa columna, la van a multiplicar por la frecuencia, que eso es lógico hacerlo porque tenemos un número de estudiantes por los cuales se les preguntó. Entonces esa información que obtuvimos de esa operación del residuo lo van a multiplicar por la frecuencia absoluta f sub i. Entonces multiplicarían ustedes 25,70. Voy a poner aquí la calculadora para que lo vean ustedes al inicio y luego pues ya ustedes lo pueden hacer ahí todo para que también lo practiquen y corroboren los datos. 25.7 o 70 por 8, que es la frecuencia absoluta, y eso le da un valor de 205,60. Ahí está, lo pueden ver ustedes. 205, voy a poner con azul mismo, 205,60 o 6 si ustedes quieren. Lo mismo vuelven a hacer, ¿no? Escriben ahora 1.14 por 10, 11,40 o 11,4 si ustedes quieren, y así lo hacen sucesivamente a lo demás. Esos son los valores que deberían tener ustedes ahí. Luego esto pues ustedes le hacen la sumatoria, ya saben que hay que sumar esa columna si se la suma. Ok, y ahí lo tenemos. Entonces suman ustedes, ponen en su calculadora y les va a dar un valor de 477,72. Ustedes lo corroboran y me ayudan en esa situación. Eso es lo que necesitamos para poder hacer la varianza, esa columna. Entonces, luego de esto se aplica una fórmula que ya está preestablecida normalmente. Para poder hacerlo, escribimos. La varianza, chicos, normalmente se la reconoce con dos símbolos, que es el sigma, ¿sí?, al cuadrado, o también podrían ustedes encontrar en otro texto como s al cuadrado. Una de esas dos simbologías está bien, ¿sí? Se refiere a lo mismo, a la varianza, al cuadrado. Luego es lo siguiente, entonces normalmente yo lo hago con la s, ¿sí?, con la s al cuadrado. Ustedes pueden utilizar el sigma, no hay ningún problema la verdad. Y es lo siguiente, la sumatoria desde 1 hasta n de esto que hemos hallado, es decir, de la multiplicación o de la diferencia, el residuo de esto al cuadrado por la frecuencia absoluta. Todo esto dividido entre el número total de datos. Aquí una situación en la varianza. Dependiendo de lo que le diga el maestro, si le dice quiero que la varianza la calculan respecto a la población, entonces se divide entre n, pero si le dicen que le hagan el cálculo respecto a una muestra, entonces se divide entre n menos 1. Es decir, si tuviéramos nosotros, en este caso 30, sería 30 menos 1, que sería 29. Bueno, esto es cuestión de lo que quieran, pues, ¿no? Es decir, esto es para calcular respecto a una muestra, y si lo dividen entre n, esto es para hacerlo mediante una población, para hacerlo respecto a una población. Bueno, esto es importante, pero normalmente se lo hace siempre con la población que tenemos, en este caso 30. Entonces, mediante una aclaración de esa, entonces siguen ustedes. Aquí en este caso pondrían s al cuadrado, o sigma pueden poner, ya eso depende de ustedes, 4,77,72, todo esto entre 30, porque 30 es el número de datos, estudiantes en este caso, hacen esa división y le da un valor de 15,92. Bueno, aquí vamos a hacer, no voy a poner igual, ¿sí? Normalmente pues aproximadamente 15,92, que ya lo tengo yo por ahí anotado, redondeado. Ya, esta es la varianza, es decir, si la varianza mientras más alta sea, más dispersos están los datos, mientras más baja sea la varianza, están más cerca, no están tan alejados, ¿no? Por eso es dispersión, alejarse, de que varían los datos respecto, eso sí, a la media aritmética, que es el promedio, que es el importante y básico que se necesita saber, que es el promedio, la media aritmética. Una vez que tenemos eso, ya podemos calcular la desviación típica o estándar. La desviación típica pues se relaciona con la varianza, que se la denomina con el sigma, o también pueden poner simplemente la s, una de estas dos, ¿sí? Con ese símbolo, es decir, le quitamos el cuadrado porque acá hemos elevado al cuadrado de esta razón, ya saben por qué que se le elevó al cuadrado. Entonces es lo siguiente, ¿no? Yo normalmente con la s, ustedes pueden aplicar el símbolo que les guste más, no es, bueno, una s, así se parece, y es la raíz cuadrada de la varianza, chicos. Por eso es importante que ustedes hagan bien esto, porque tienen relación, o sea, estas dos van de la mano. Si una está mal, la otra está terriblemente mal. Ahora, ¿por qué se hace la desviación típica? Porque acá estamos elevando al cuadrado. Supongamos que estamos trabajando con salarios en dólares de una empresa, ¿sí? Entonces no nos sirve el salario al cuadrado, ¿sí? No nos sirve, sino que tenemos que devolverla a su estado
natural o normal de lo que estábamos trabajando, que simplemente son salarios. Entonces tenemos que regresar y poder hacer el análisis mejor. Entonces la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, que ponemos 15,92, 15,92, y eso nos da un valor de aproximadamente 3,92. Fíjense que esto lo devolvimos a su estado normal porque, como les digo, tienen mucha relación estas dos medidas. O podemos ser al contrario, también si esto lo vuelven al valor cuadrado, les va a dar la varianza, ¿sí? Va en viceversa. Entonces, para hacer el análisis se necesita hacer eso. Claro que necesita más profundidad sobre estas dos medidas. Estas son las medidas de dispersión más usadas. Claro que también está por ahí en el baile lo que es el rango y también el coeficiente de variación, que también es otra de las medidas de dispersión que se usa. Y bueno, queridos amigos, ahí está. Espero que les haya servido esta pequeña explicación, ¿sí? Con una tablita bastante pequeña, pero aplica para cualquier tipo de datos, siempre y cuando sean agrupados, ¿sí? Que cuando son simples no tiene mucha variación, la verdad, porque se utiliza el mismo criterio. Gracias a todos por haber estado aquí, por haberse quedado hasta el final, por compartir, que yo sé que lo van a hacer, y por su grandioso like que van a dejar aquí, que yo lo pueda observar, lo pueda notar. Cuídense mucho, ha sido un gusto y un placer. Un gran abrazo a todos. Ya nos vemos pronto. Chao.